El año anterior nos contó que ya habían problemas en la pareja y ella lo había demandado por agresiones. Tenía denuncias, tenía orden de alejamiento y textualmente hay una parte donde dice que te voy a matar. En muchas relaciones de pareja, el rechazo y la obsesión de una persona por no aceptar la decisión de su compañero o compañera de poner fin a la relación se convierten en una peligrosa mezcla de ira y necesidad de control. Este impulso destructivo, alimentado por la idea de posesión, puede llegar a desencadenar el acto más atroz: quitarle la vida a quien alguna vez dijo amar. Esta es la historia de Valeria Vargas, una mujer cuyo esposo planificó su secuestro con el propósito de asesinarla. Valeria Mabel Vargas Campos, una joven ecuatoriana de 24 años, originaria de la península de Santa Elena, estaba casada con Jean-Paul Pisco Galarza. Juntos emigraron a España en busca de mejores oportunidades laborales y se establecieron en Játiva, donde Valeria consiguió empleo en un local de comida rápida y Jean-Paul en una empresa automotriz. La pareja tuvo un hijo y aparentemente llevaban una vida estable ya que se apoyaban mutuamente. Sin embargo, con el tiempo, la relación se deterioró debido a los constantes abusos físicos y verbales que Jean-Paul ejercía sobre Valeria. Cansada de la situación, decidió finalmente presentar una denuncia en la fiscalía por violencia intrafamiliar. Compartió su dolor con sus amigas, quienes la escucharon atentamente cuando les confesó que estaba considerando divorciarse de Jean-Paul, ya que no veía cambios en su comportamiento. Sus amigas le aseguraron que la apoyarían en cualquier decisión que tomara. Con ese respaldo, Valeria reunió el valor necesario y enfrentó a Jean-Paul para hablar sobre su deseo de divorciarse. Pero él reaccionó de la peor manera posible. La amenazó con quitarle a su hijo, diciéndole que si lo dejaba, se lo llevaría y nunca lo volvería a ver. Ante esta amenaza, Valeria se contuvo, pensando que tal vez su matrimonio merecía una última oportunidad. Jean-Paul tomó esto como el momento ideal para proponer un viaje con Valeria y su hijo a Ecuador, con la intención de pasar unas vacaciones en familia. Aunque su verdadero objetivo era tratar de reconciliarse con ella, le dijo que si las cosas no salían como él esperaba, no tendría problema en darle el divorcio. Valeria aceptó la propuesta porque llevaba más de 6 años sin ver a su familia, y también porque el viaje coincidía con el cumpleaños de su madre, y quería darle una sorpresa. Así fue como el 7 de octubre de 2019, los tres partieron hacia Ecuador. Arribaron a Guayaquil cerca de las 11 de la noche. Al llegar, hablaron con un taxista para acordar la tarifa hacia el domicilio de Valeria en Santa Elena. Pero al ver que el costo era demasiado alto, decidieron esperar a otro taxi. Después de unos minutos, apareció un taxi informal en el aeropuerto, y Jean-Paul logró convencer al conductor de hacer una rebaja en la tarifa para poder viajar. Finalmente se subieron al taxi rumbo a la casa de Valeria. Sin embargo, durante el trayecto, todo cambió cuando fueron interceptados por otro vehículo, del cual se bajaron 2 sujetos, quienes en complicidad con el taxista, comenzaron a agredir a Valeria y Jean-Paul para despojarlos de todas sus pertenencias. Después de esto, dejaron abandonados a Jean-Paul y su hijo en la vía perimetral. Pero lo más aterrador fue que se llevaron a Valeria contra su voluntad. Desesperado por lo sucedido, Jean-Paul comenzó a pedir ayuda a los vecinos del sector, quienes al verlo con su hijo pequeño no dudaron en asistirlo, y contactaron al servicio de emergencias para alertar a las autoridades. Además, Jean-Paul aprovechó el momento para informar a la familia de Valeria sobre la trágica noticia, dejándolos conmocionados ya que desconocían que la pareja se encontraba en Ecuador. Él les explicó que no les habían informado sobre el viaje porque querían sorprender a la mamá de Valeria por su cumpleaños.
Con esta información, los agentes de policía iniciaron un operativo de búsqueda en los sectores aledaños al lugar donde Jean-Paul y su hijo habían sido abandonados. Al día siguiente, habitantes del sector La Ladrillera en Monte Sinaí, Guayaquil, llamaron al 911 para reportar el hallazgo del cuerpo de una mujer entre los matorrales. Los agentes acudieron al lugar y tras identificar sus características físicas, confirmaron que se trataba de Valeria Vargas, quien efectivamente estaba sin vida. Tras realizar los exámenes pertinentes, se determinó que su deceso fue causado por heridas de arma blanca en el cuello. Devastados por la noticia, sus familiares no podían creer que después de tanto tiempo sin verla, el reencuentro fuera de una manera tan trágica. Lo único que exigieron a las autoridades fue justicia, para que los responsables de su muerte fueran encontrados y castigados por su crimen. Jean-Paul fue citado por las autoridades para brindar su declaración sobre los hechos. Durante el interrogatorio, detalló que los asaltantes les habían despojado de más de 1.300 euros en efectivo, las maletas del viaje y que se llevaron a Valeria porque tenía las tarjetas bancarias, presuntamente con la intención de extorsionarla para obtener más dinero. Con base en su testimonio, la investigación se enfocó en la hipótesis de un robo y secuestro express. Sin embargo, con el paso de los días, esta versión comenzó a perder credibilidad. Desde España, al enterarse de la muerte de Valeria, sus amigas contactaron a la familia para revelar que ella había tenido serios problemas con su esposo. Relataron que Jean-Paul la agredía y que por esa razón ella lo había denunciado. Además, mencionaron que Valeria tenía planes de divorciarse, lo que hacía aún más extraño que hubiera decidido viajar con él. Esta revelación sembró dudas sobre la versión inicial y llevó a las autoridades a replantear la línea de investigación. A medida que profundizaban el caso, las sospechas sobre Jean-Paul aumentaron. Un análisis exhaustivo de sus registros telefónicos reveló que el día de los hechos había estado en constante comunicación con su tía Elizabeth Pisco Romero. Al rastrear las llamadas del celular de ella, encontraron conexiones con otra persona que estuvo presente en puntos clave tanto durante el supuesto secuestro como en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Valeria. Estos descubrimientos fueron determinantes para que Jean-Paul fuera considerado el principal sospechoso de su muerte, lo que llevó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para esclarecer los verdaderos detalles del caso. Al enterarse en España de que Valeria quería divorciarse, Jean-Paul comenzó a tramar su muerte, construyendo a su vez una coartada que lo desvinculara por completo. Con el fin de evitar levantar sospechas entre familiares y amigos, organizó apresuradamente el viaje a Ecuador, presentándolo como una sorpresa para el cumpleaños de la madre de Valeria. Sin embargo, las indagaciones posteriores revelaron que todo estaba fríamente calculado. Uno de los hallazgos clave fue que el taxista que los recogió en el aeropuerto no era un conductor informal que encontraron por casualidad, sino alguien que Jean-Paul había contactado y reclutado con antelación. Incluso antes de llegar a Ecuador, ya había definido quién los trasladaría y el punto exacto de la carretera donde serían interceptados por sus cómplices. Además, la investigación reveló que Jean-Paul había contratado a 4 personas para ejecutar el asesinato. Jonathan Avillanar, el taxista, su tía Elizabeth Pisco Romero, Joseph Alexander, hermano del taxista, y Darwin Bolívar. Gracias a estos descubrimientos, se logró la detención del taxista durante un operativo de microtráfico. Al verificar sus datos, los agentes confirmaron su implicación en el asesinato de Valeria y procedieron con su arresto. También fueron detenidos la tía de Jean-Paul
quien se mantuvo en contacto con los cómplices durante los hechos, y el hermano del taxista. Es importante destacar que antes de las detenciones, Jean Paul, al darse cuenta de que su coartada perdía credibilidad, decidió huir hacia España, justo antes de que se le impusiera una orden de privativa de libertad que le habría impedido salir del país. A pesar de los avances en las detenciones, aún quedaban 2 personas prófugas, Jean Paul y Darwin Bolívar. Afortunadamente, después de varios años prófugo, Darwin fue capturado por las autoridades en marzo de 2022. Mientras tanto, Jean Paul continuó evadiendo la justicia, permaneciendo en España durante un tiempo mientras las autoridades lo buscaban. El 16 de junio de 2023, Jean Paul finalmente fue localizado y arrestado en Alemania. Su detención generó expectativas sobre su posible extradición, pero fue liberado meses después debido a la falta de garantías sobre las condiciones carcelarias en Ecuador. No obstante, las autoridades ecuatorianas, en colaboración con organismos internacionales, no cesaron en sus esfuerzos por capturarlo. Después de intensificar la búsqueda, Jean Paul fue nuevamente detenido en Alemania en una operación conjunta. Tras los trámites legales correspondientes, fue extraditado a Ecuador el 18 de enero de 2025 para enfrentar el proceso judicial por el feminicidio de Valeria. El Tribunal Penal dictó sentencia contra los implicados en el asesinato de Valeria Vargas, Jonathan Avellanar, el taxista, Rosario Pisco, la tía de Jean Paul, y Darwin Bolívar Orben Zambrano, fueron condenados como autores directos del crimen, recibiendo una pena privativa de libertad de 22 años, además de una multa equivalente a 800 salarios básicos, es decir, $320,000. Por su parte, Joseph Avellanar, hermano del taxista, fue hallado culpable en calidad de cómplice y sentenciado a 11 años de prisión con una multa de $160,000. En cuanto a Jean Paul, aunque aún no se ha determinado su sentencia exacta, la pena por feminicidio en Ecuador oscila entre los 22 y 26 años de prisión. Su castigo final dependerá de la resolución del tribunal que lleve su caso durante el proceso judicial en curso. Es así como damos por finalizado este video. Antes de culminar, me gustaría ver sus opiniones en los comentarios sobre el desenlace de este caso. Y sin nada más que añadir, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós.